Primero el tema de majestuosidad de las pantallas, más la majestuosidad del mismo espacio, y que al ser un espacio tan negro, con un elemento tan iluminado, te hace sentirte que estás fuera de la cotidianidad. El cine como lo conocemos hoy inició con dos hermanos, los famosos hermanos Lumière, Auguste y Louis Lumière, quienes con ayuda de la fotografía lograron hacer movimientos en secuencia para generar una ilusión de movimiento. Este suceso se remonta al 28 de diciembre de 1895, fecha en que se proyectó por primera vez la película realizada por Auguste y Louis Lumière. El film fue bautizado como La salida de los obreros de la fábrica Lumière en La Haya. Esta fue proyectada en el Salón Indio del Gran Café de París. Sin embargo, antes de que todo esto iniciara, el cine primero fue teatro, fotografía y la radio. Muchos inventores estuvieron cerca de lograr el cine como producto final, tales como Thomas Alva Edison, Eastman y Antoine Lumière. El teatro inicia como ritual prehistórico, cuando las comunidades primitivas realizaban rituales y ceremonias para comunicarse con lo divino y entender el mundo que les rodeaba. En Grecia surge el teatro como arte dramático para honrar a los dioses y explorar temas mitológicos. El teatro romano tenía un poco del estilo griego y de los espectáculos estrucos. El teatro también tuvo un papel significativo en la sociedad romana, ya que se realizaban representaciones teatrales, mímicas y espectáculos gladiatorios para el entretenimiento del público romano. En la Edad Media, el contenido del teatro era de estilo religioso, presentado en misterios, milagros y localidades. Las representaciones teatrales se llevaban a cabo en iglesias y catedrales y se centraban en la enseñanza de historias bíblicas y morales para el público analfabeto. En el siglo XVIII, el teatro se vuelve drama, se presenta en escenarios y tiene interludios. Una aproximación clara a esto son las películas de Mozart, La joven Perla y Versalles. Sin embargo, el teatro un siglo después, es decir, en el siglo XIX, pierde importancia con la llegada de la radio y es considerado un entretenimiento de lujo. La fotografía surge por el descubrimiento de la cámara oscura, que luego se hace portátil gracias a Nicéphore Niepce con una placa de peltre cubierta de betún, y esta imagen no desapareció tan fácilmente. Es así como inicia una serie de experimentos y creaciones como daguerrotipos, placas de emulsión o húmedas que duraron todo el siglo XVIII. El cine fue mudo durante sus primeros 30 años. Se continuó acompañando las proyecciones de música en vivo hasta 1927, cuando el primer largometraje sonoro fue posible a través de la sincronización de un disco reproducido al mismo tiempo que los filmes. Uno de los mayores exponentes del cine es Georges Méliès. Él decidió invertir en la tecnología de los hermanos Lumière. Este creaba historias de ficción con efectos especiales, escenografía de cartón, maquillaje y saltos en la edición. Se trataba de fábulas infantiles y relatos fantásticos, gracias a los que aún hoy es recordado como el mago del cine. Entre ellas estuvieron Viaje a la Luna 1902, y El viaje imposible en 1904, inspiradas en los libros de Julio Verne. Entre otros de los grandes exponentes y precursores del cine están Edwin Porter, director y cineasta estadounidense. En 1903 dirigió El gran robo al tren, una de las primeras películas en utilizar técnicas de montaje para contar una historia. Porter experimentó con el uso de la continuidad narrativa y la edición, sentando las bases para el desarrollo posterior del lenguaje cinematográfico. Charles Chaplin, actor, director y productor británico, fue una figura icónica del cine mudo. Su personaje de El Vagabundo encarnaba la lucha contra la adversidad y la crítica social.
Chaplin utilizó la comedia física y la emotividad en sus películas, como Tiempos Modernos, 1936, para abordar temas como la desigualdad social y la alienación. Su enfoque innovador del cine y su habilidad para conectar con el público lo convirtieron en uno de los precursores más influyentes del cine del siglo XX. En el Ecuador, el cine está determinado por la estructura del modelo social imperante en cada etapa histórica. Sí, la que más se ha visto las que son de acción, de chullitos que nos gustaba antes. Las cómicas también, bastante. Esas dos más hemos preferido en ese tiempo. En los últimos años se han producido profundos y decisivos cambios, unos relativos a la situación política y económica y otros generados por las tecnologías de la información y la comunicación, que han derivado, entre otros aspectos, en el creciente interés por la identidad social y cultural del país. La producción cinematográfica del Ecuador es un reflejo de sus tradiciones, su geografía, sus paisajes, su música y sus palabras. Creo que la que más recuerdo fue El hielero del Cotopaxi, pero de la primera película que se hizo, porque se han hecho algunas películas. Recientemente nuevamente fue El hielero del Cotopaxi con el señor Ushka, que es la nueva narrativa de los hieleros del Cotopaxi. La actividad cinematográfica no se ha consolidado como industria a pesar de la cantidad de producciones que se han realizado desde la primera película producida en 1924. Y también he visto esta que es ladrones y ratas y ratones, algo así. Sí, ¿no? Bueno, esta también he visto, pero de ahí no soy muy instruido en el cine ecuatoriano, la verdad. Me gustaría saber mucho más, pero bueno, es culpa mía también, un poco de la ignorancia, ¿no? Ecuatoriana. Es que realmente el cine ecuatoriano, o sea, dentro de lo que es el desarrollo de la producción, siempre la producción ha sido era muy baja. O sea, creo que la situación económica de lo que desarrollaba el envolver una buena producción, creo que realmente no había. La situación política y económica de Ecuador durante la década del 70 marcó cambios acelerados en la cultura ecuatoriana. Luego del silencio cinematográfico, en 1990 aparece la primera película que podría llamarse de época, La Tigra, del realizador Camilo Luzuriaga. Los vacíos, Everaldo. A ver vos, Sofía, vamos a ver si me aguanta. Es una dulce orden, pero... El cine ecuatoriano ha tenido una existencia continua con estrenos anuales en aumento. Los hieleros del Chimborazo, 1980, del director Igor Guayasamín, muestra el duro trabajo de los hombres que sobre los 5.000 metros de altura explotan las minas de hielo de nuestro Nevado Mayor. Ratas, ratones y rateros, 1999, del director Sebastián Cordero. La película narra la historia de Salvador, un joven ladronzuelo que se ve inmerso en una espiral de delincuencia cada vez mayor tras la llegada a su vida de su primo Ángel, un ex convicto. Poco a poco, el joven pierde las pocas cosas que tenían sentido en su existencia. El precario mundo de los pequeños delincuentes que viven en Ecuador es la temática de este relato sobre la pérdida de la inocencia. Sueños en la mitad del mundo, 1999, del director Carlos Naranjo Estrella. Son historias y leyendas ubicadas en los míticos parajes naturales del Ecuador de hoy. Fuera de juego, 2002, director Víctor Arregui. Esta es una película dirigida por el cineasta Víctor Arregui, que narra el sueño de Juan, un joven de origen pobre que sueña con emigrar a España dejando atrás la realidad de su país. En busca del dinero que necesitará para hacer realidad su sueño, termina involucrado en actos delincuenciales. Pescador, 2011, dirigida por el director ecuatoriano Sebastián Cordero. La historia gira en torno a Blanquito, un hombre de 30 años que vive junto con su madre en un pequeño pueblo pesquero llamado El Matal, en la costa norte del Ecuador. Un cargamento de cocaína aparece un día en la playa. Allí es recuperado por pescadores que delegan en él para que venda el cargamento. Ahora tiene la oportunidad de viajar en búsqueda de una mejor vida y del padre al que nunca conoció, junto a una mujer que dice poder transportar la droga. Pero las cosas no son como parecen,
y Blanquito pronto se dará cuenta que no pertenece a ningún lugar. En 2011 se estrena el documental Con mi corazón en Yambo, película que repasa la tortura y represión indiscriminada de la policía a finales de 1980, en pleno auge del neoliberalismo en Ecuador. Levantaba a las 6 de la mañana con música clásica. Salían como ratoncitos allá. 3 niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda y todo parecía normal hasta que todo fue normal. Dedicado a mi ex, 2019. Director Jorge Ulloa. El film cuenta la historia de Ariel, un joven de 21 años que decide formar una banda de rock para concursar por un premio de $10,000 en un concurso de bandas musicales. Esto como última opción al intentar conseguir dinero para poder salvar su relación y reencontrarse con su novia, la cual rompe debido al viaje que ella debe realizar a Finlandia por unas pasantías. Ariel, junto a su amigo Ortega, deciden realizar un casting para encontrar a los demás integrantes de la banda, pese a que ellos no conocen nada sobre música, logrando así formar una banda con integrantes que tienen diversas y opuestas personalidades. Sin embargo, según el artículo El cine silente en Ecuador de Vilma Granda, la autora señala que aunque el cine había llegado al país en 1897, fue a partir de 1912 que empezaron a producirse películas en territorio ecuatoriano. Las películas producidas en Ecuador reflejaban la realidad social y política de la época. Además, se destaca la película El Tesoro de Atahualpa, estrenada el 7 de agosto de 1924 y ostenta el título de ser la primera película realizada en el Ecuador. Fue escrita, dirigida, producida y protagonizada por el pionero director Augusto San Miguel, con su productora Ecuador Film Company. Esta película combinó la narrativa cinematográfica con la música y las danzas tradicionales. Al día de hoy no se han encontrado copias de este film. Aunque resulte heterogéneo, el cine ecuatoriano actual está profundamente atravesado por divisiones regionales, de clase y etnorraciales. De allí uno de los mayores problemas a los que se enfrenta este cine. De los 16 cines y teatros grandes que se establecieron en el centro, 3 tienen actividad, el resto está abandonado o cambió de función. Los teatros Sucre y Variedades tienen funciones permanentes, y en el cine Hollywood se exhiben películas para adultos. Bueno, por mi edad yo tuve la suerte de recorrer la mayoría de cines de la capital. El Bolívar, el Atahualpa, el Capitol, el Alameda y todos los cines que había en ese entonces. El American, que me encantaba. Además de los teatros y cines convencionales donde proyectaban películas para toda la familia, tenemos cines considerados prohibidos hasta la fecha, como el Teatro o Cine América que tenemos acá atrás a mis espaldas, que abrió sus puertas hace más de 30 años ya, aquí en la Avenida América, donde se proyectan hasta la fecha películas eróticas que incluso todavía desvía la mirada de la gente y transeúntes que pasan por esta calle, por esta vereda y admiran pues la extravagante y simpática cartelera que presenta el Cine América. Sí, o sea, daban películas pornográficas realmente, pero en ese entonces las películas no eran como las de ahora. O sea, tenían su argumento porque eran películas del cine italiano por lo general. Ahora es pornografía pura. Nos encontramos en la avenida Gran Colombia, entre Ramón Egas y Julio Castro, frente al Parque La Alameda. A mis espaldas se encuentra el Teatro Capitol, que fue construido en el año 1910. Yo aquí en mis tiempos cuando había el cine Alhambra, que ya no existe creo. Teatro Bolívar. Sí, ahí fui a ver, me acuerdo, El Exorcista. No, era cuestión de moda, de quién invitaba al cine. Yo en mi tiempo esas de Rambo, aquí en el Teatro Bolívar, de Rocky también, Balboa, tocaba hacer cola para comprarlo. El Teatro Bolívar es un importante escenario cultural situado en la ciudad de Quito, Ecuador. El edificio fue construido en 1933 y con su capacidad para 2.400 espectadores, era el mayor escenario quiteño donde se ofrecían óperas, ballet, teatro, zarzuelas y por supuesto películas. El Teatro Alhambra de Quito es un destacado teatro ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador.
Fue construido en el año 1917 y se considera uno de los teatros más antiguos y emblemáticos de la ciudad. El teatro se ubica en la Guayaquil y Caldas. Las puertas metálicas no se abren desde el 2009, cuando dejó de funcionar una iglesia pentecostal. Había en Guayaquil pocos cines y estaban ubicados en la zona céntrica de la urbe, como el Olmedo, Edén, Parisiana, Colón y Victoria. Muchos de ellos no se dedicaban exclusivamente a pasar películas. También sus instalaciones se usaban para presentar obras de teatro, zarzuelas, operetas y otras artes escénicas. El Teatro Olmedo fue uno de los pioneros en la presentación del séptimo arte, es decir, el cine. En 1925, la empresa realizó convenios con la Compañía de Teatros y Cinemas de Lima para poder exhibir 230 películas, 5 diferentes a la semana, durante un año en todo el país. En la actualidad, el cine ecuatoriano se caracteriza por su diversidad temática y estilística, abordando una amplia gama de géneros y temáticas sociales, políticas y culturales. Además, el cine ecuatoriano ha logrado consolidarse en el panorama internacional y su futuro promete seguir expandiéndose y sorprendiendo con nuevas producciones.